Atención Colombia, sigue causando mucho revuelo todo esto que está pasando con las palabras del señor Álvaro Uribe Vélez en una universidad muy reconocida, la Universidad de La Sabana, cuando dijo que las fuerzas militares no deberían quedarse quietas por orden de un gobierno, incitando a un presunto golpe de Estado. Pues tuvo varias reacciones, pero vamos a recordar este instante que ha causado revuelo. Los uribistas dicen que malinterpretaron al presidente. Sin embargo, exgenerales como el señor Zapateiro están incitando a esto, colombianos. Ten en cuenta, el comandante y jefe de la presunta mafia. Ciudadanos la tienen que ejercer quiera o no el gobierno. Eso es un tema muy delicado. Lo que nosotros en las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que dar. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Es un peligro que tenemos que revisar en los meses que vienen y que se pueda con los foros participativos del ELN. ¿Cómo les parecen las palabras de Álvaro Uribe Vélez? A portas de pues ir a juicio, a portas de poder ir a la cárcel, pues está generando esto. Tiene miedo el señor, ¿no? Pues Gustavo Petro se pronunció frente al artículo que dice la ley, no publicó más mensajes y dijo, artículo 467 y 468 del Código Penal. Es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. El que con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición sedujere al personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años, dice acá el presidente Gustavo Petro, a lo que Álvaro Uribe dijo, algo diré esta tarde, pero hasta el momento no se ha pronunciado. Pues Miguel Polo Polo citó esto, este señor deberían ponerle un pare porque se la pasa irrespetando al presidente de la República y se cree con mucho poder, pero ojalá que en la próxima legislatura pues este señor no se vea ni por las curvas. Una vergüenza nacional. Él escribe frente a esto que dijo Gustavo Petro, un guerrillero hablando de rebelión y sedición. Este señor sí está de acuerdo, ya esto es el colmo del descaro. ¿Ah? Increíble. A lo que le dicen, usted ni entiende porque no sabe ni leer. Una persona le dice al señor, el corrupto congresista de comunidades afrodescendientes que solo va a calentar la silla y cobrar inmerecidos salarios. Es un miserable. Otra persona le dice, se va a acabar el gobierno de Gustavo Petro y usted, señor representante, se pasó destilando odio contra el gobierno y nunca propuso nada para las comunidades étnicas a las que realmente, por experiencia propia, el gobierno sí está ayudando en el Chocó y en Urabá, ¿no? Definitivamente, la vergüenza de Polo Polo no se puede ocultar. Vicky Ávila también dice, la Constitución dice, la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Artículo 217. Defendiendo a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? La Constitución colombiana también dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en los bienes, en las creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Jamás militares y policías podrán dejar de cumplir su obligación constitucional y nadie podrá darles órdenes contrarias a ese mandato sagrado, y si alguien se las da, no están obligadas a cumplirlas o a ejecutarlas. Es así de claro. La fuerza pública es la protección del pueblo y la nación. No puede ser arma política de algún gobernante que decida violar la Constitución por capricho o para su beneficio. Violar la Constitución, señora Vicky Ávila, ¿en dónde Gustavo Petro ha violado la Constitución? Se rige a lo que dice ella misma. Él fue uno de los precursores de esta Constitución. Entonces no venga aquí a hacer política barata, a apoyar a Álvaro Uribe Vélez diciendo que las Fuerzas Armadas se deben de levantar contra el gobierno. Hágame el favor, ¿no? Recordarles esto a las Fuerzas Armadas no es incitar a derrocar el gobierno y lanzarse en armas contra el orden constitucional. Mucha defensa, Uribe.
no es incurrir en rebelión o sedición, es respetar la Constitución, es entender que los presidentes no son dueños de las tropas, son comandantes supremos y jamás pueden exceder en su poder en contra de los ciudadanos, abusando de la autoridad. Por tanto, ser respetuoso de la Constitución y la ley no da cárcel, no hacerlo sí. Los gobernantes no pueden abandonar a su suerte a los ciudadanos y entregárselos a los criminales. Deben defenderlos y garantizar la seguridad y la vida. Es un mandato y se lo juraron cuando llegaron al poder. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno Petro? Lógicamente está dando todas las fuerzas militares allá en el Cauca que repelan el ataque terrorista que está haciendo las FARC. Pero la señora se dedica a buscar un puesto en la presidencia de 2026, atacando por supuesto al gobierno de Gustavo Petro y defendiendo a Álvaro Uribe Vélez. Y aquí le dice un usuario, y su comandante y jefe es Gustavo Petro Urrego, así le arda pues todo, ¿no? Pero Hernán Cavi, congresista del Centro Democrático, sale con su oposición inteligente diciendo: el chavismo solo sabe ofrecer cárcel para los opositores. No, señores, no se confundan. Si el señor Álvaro Uribe Vélez, que está en juicio ahorita por falsos testigos, pues incita a que se levanten las fuerzas militares contra un gobierno, eso no es chavismo, señores. Eso es un delito y es derrocar a un gobierno y alzarse en armas. Seguro Álvaro Uribe Vélez está haciendo todo lo posible para que no lo metan a la cárcel, pero no por esto, sino por lo que está cursando en la fiscalía, señores. Marta Lucía Ramírez, por supuesto. Hemos retrocedido en la lucha contra el terrorismo. En el pasado trabajamos con voluntad para proteger a Colombia y neutralizar las amenazas terroristas, como la Operación Orión, ¿cierto, señora Marta Lucía, cuando fue ministra de Defensa? O los falsos positivos también, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo esto ahora? Los ataques en el Cauca son la muestra de la falta de acción y planificación efectiva del gobierno. Es fundamental recuperar la capacidad operativa de nuestras fuerzas de seguridad. Aquí vienen con populismos esta gente. ¿No recuerdan que en el gobierno del señor Iván Duque le metieron una camioneta con explosivos a una escuela militar aquí, la General Santander, donde hubieron más de 21 muertos? Donde hubo más de 21 muertos. Y esto fue un daño colateral tremendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se dijo? Se garantizó la seguridad, por supuesto, ¿no? Mandaron a bombardear también campamentos de niños. Aquí está haciendo de la manera correcta, sin tratar de que hayan muchas bajas en las fuerzas militares. Pero esto no lo comprenden ellos, ¿no? Buscan es politiquería barata. En cambio, Gonzalo Guillén, frente a las palabras de Álvaro Uribe Vélez, sí dice la verdad. El Matarife tiene más sed de sangre que nunca. Jamás dejará de ser un caníbal. 10.000 homicidios de inocentes a cuestas no les son suficientes. Ninguna cantidad de carne humana los hacía. Es el rey de los buitres, le dice aquí Gonzalo Guillén. Entonces des en cuenta la comparación. Sin embargo, oigan este mensaje del señor Eduardo Zapateiro, que está por la misma tónica de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que este fue comandante del ejército y que dijo que dejaba varios zapateiros pues en los batallones, ¿no? Aquí Eduardo Zapateiro se refiere de la siguiente forma: colombianos, hoy solo quiero manifestarles que el proceder y pésimas decisiones de este nefasto gobierno nos ha llevado al lodo en el que nos encontramos y que de manera irresponsable han construido. Salir será un reto para quienes están rodeándolo. ¿Ah? ¿A qué se refiere el señor Eduardo Zapateiro? Y dice, a trabajar. ¿A trabajar en qué, señores? ¿A trabajar en qué? Publica una foto donde el ejército está acá, campesinos también están acá, y ¿qué incita este señor a hacer? ¿A levantarse contra el gobierno o contra los violentos? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Lógicamente deshabilita los comentarios porque sabe que le pueden comentar muchas cosas desagradables, ¿no? Juan José Félix Laforí, que es un abogado graduado, que es el hijo de Cabal, dice lo siguiente: ni un comandante ni un gobierno pueden privar a las Fuerzas Armadas de su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos. Estas siguen la orden de su comandante en jefe, pero tienen un mandato en el artículo 217 de la Constitución que está por encima del presidente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha cometido ningún delito y estoy totalmente de acuerdo con él. La Constitución está por encima de Gustavo Petro. Y aquí le dicen, por eso mataron 6.402 inocentes, ¿no? Es lo que dice. Y Levi Rincón, por supuesto, deja su conclusión. Tan extraño que Uribe, a punto de irse a la cárcel, está incitando al ejército a que desobedezca a Gustavo Petro. Al hijo de tantas siempre le ha funcionado la guerra y el plomo en el monte para convencer a los borregos que lo siguen con su seguridad democrática de miércoles. Malpa, ya saben ustedes que, ¿no? Definitivamente este señor Álvaro Uribe Vélez pues ya debería irse a descansar y no incitar a esto, ¿no? Pues des en cuenta que David Racero salió diciendo, la democracia corre riesgo con los comentarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez, justo cuando avanza su juicio y los del Centro Democrático, ¿no? Muy preocupantes sus intenciones que pretenden desestabilizar el país presionando al ejército. Es recurrente el llamado de sus líderes a la sedición. Ahora hablan de guerra civil, ¿no?
Increíble, señores, hay que tener mucho cuidado con Álvaro Uribe Vélez porque a él no le importa el pueblo colombiano, le importa es salvarse él de una prisión segura. Escuchemos qué dice David Racero. Gravísimo lo que usted está diciendo y que en este momento lo está justamente soportando y justificando. Esas son las palabras del presidente Uribe, porque es claro que sí estamos con un posible guerra civil. Y otro tema muy grave es la defensa de que el ejército es constante las amenazas directas de líderes del Centro Democrático. Quieren desestabilizar el país. Cuando su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, y el Centro Democrático ya están apelando, están hablando hasta de guerras civiles, haciendo que el mismo ejército levante sus armas contra el gobierno. Sedicioso. Muy preocupantes ese anuncio público que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un poco ya acostumbrados a esas salidas cuando se ve presionado en el juicio que se adelanta en su contra por compra de testigos, por soborno, entre otras, hace 6 días. Ya acostumbrados porque cada cierto tiempo, cuando se empieza a avanzar y acelerar el juicio hacia él, trata de desviar la atención y hace este tipo de comentarios. Es verdad, ¿no? Tratar de que nadie lo note. Por otro lado, resulta que Juan Carlos Martínez entregará nombres claves de funcionarios de Iván Duque, señores. Este señor era la mano derecha del senador Mario Castaño, que en paz descanse, en la red de corrupción de las marionetas. Está dispuesto a cantar. Pues se conoció en primicia que Martínez tramitará un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se comprometerá a develar los nombres de quienes participaron en la red de corrupción de Mario Castaño. A cambio obtendría inmunidad penal y estos son los 3 puntos claves de su colaboración. Pues resulta que Martínez el 9 de mayo se entregó a la justicia, conocido como el hombre maletín, el odontólogo que fue la mano derecha del senador Mario Castaño, en una red de corrupción cuyo objetivo era direccionar la contratación a cambio de coimas y de fortalecer el caudal político del excongresista en las regiones en las que se ejecutaban los recursos públicos. Martínez decidió entregarse para colaborar con la justicia y contar la verdad sobre lo que sucedió por lo menos en 32 entidades del Estado, como la UNGRD. Allá llegó la corrupción, pero Duque al parecer se quedó callado. El Departamento para la Prosperidad Social también está incluido. Varios ministerios, alcaldías, gobernaciones, entre otros. También se obtuvo los 3 puntos claves son los cuales girará su colaboración. Según la Fiscalía, la organización criminal liderada por Mario Castaño, que operó en el 2020 y 2022, logró 15 contratos y realizó 39 operaciones contractuales en Bogotá y en varios municipios de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, con el objetivo de lograr direccionamiento irregular de la contratación pública a cambio de coimas. Para ese direccionamiento, la ficha clave fue Juan Carlos Martínez, intermediario entre los mandatarios locales y los altos funcionarios del gobierno de Iván Duque y el senador Castaño. Como lo indica su alias, el hombre del maletín era Martínez, quien recogía las coimas pactadas por los contratos. Oh, sorpresa, oh, dato perturbador, va a ser para esta gente del gobierno de Iván Duque que se pone a temblar por lo que vaya a contar este señor. Pero en el entramado faltan varias aristas, así como varios nombres por mencionar. Por eso la información de Martínez será clave de su colaboración. Saldrán otros nombres de altos funcionarios del Estado, mandatarios locales y congresistas y excongresistas, señores. Se pone a temblar el Congreso de la República. Y es que se conoció que Martínez hablará en la Fiscalía sobre 3 temas principales: corrupción en contratos que se financiarían con recursos del Departamento para la Prosperidad Social, financiación de las campañas electorales con fuentes prohibidas y concierto para delinquir para cometer delitos contra la administración pública, señores. Se mueve la cosa política. Aquí Fabián Díaz en su intervención pues pone a hablar sobre la mano derecha de Mario Castaño en la red de corrupción de las marionetas y anuncia que prenderá el ventilador contra funcionarios del gobierno Duque. Escuchemos la intervención del senador, uno de los senadores del Partido Verde realmente pues rectos, ¿no? No como JP Hernández o la señora traicionera Katy Jubinao. Juan Carlos Martínez, más conocido como el hombre del maletín, ha decidido prender el ventilador en torno al caso de corrupción de las marionetas. Y más de uno empieza a rascarse la cabeza, a preocuparse, ya que las investigaciones revelarían cómo Juan Carlos Martínez era quien pagaba los sobornos, quien negociaba a su vez los porcentajes de las coimas entre diferentes funcionarios, entre alcaldes, entre congresistas. Proyectos que se habían adelantado en el Ministerio del Deporte, proyectos que se habían adelantado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. ¿Qué podrida está estas entidades? ¿Y qué corrupción termina carcomiendo cada uno de sus pasillos? Este caso de las marionetas es desde el gobierno de Iván Duque. Y empezamos a ver nosotros cómo toda esta red de corrupción terminó llegando a diferentes regiones en todo el país. El hombre del maletín, como le es conocido, abordará en sus declaraciones ante la Fiscalía, como ya lo ha anunciado, 3 ejes:
Corrupción en los diferentes contratos, que él tiene conocimiento, que participó, y de cada uno de los nombres que están allí, entre funcionarios, contratistas, alcaldes y senadores, congresistas, así como la financiación de campañas, dineros que habrían salido de estos contratos para llegar a las diferentes campañas y de esa forma reelegirse quienes estaban inmersos en estos contratos, en esta red. Además, el concierto para delinquir, ya que esta era toda una red organizada que utilizaba su incidencia para saquear recursos desde diferentes entidades. Recordemos que en esta pues colaboración que va a hacer este señor Martínez, también está pues la señora madrina, presuntamente mamá de Iván Duque, ¿no? Que recibía propiedades incautadas o pues en registro de la SAE para diferentes pues negocios, ¿no? Increíble esto se va destapando poco a poco. Con el fiscal Barbosa tuvimos la impunidad, pero con esta fiscal al parecer se va a destapar todito todo. Por eso es que Álvaro Uribe Vélez prefiere armar y sacrificar muchas vidas humanas con una guerra civil presuntamente para después él pues evitar la justicia, ¿no? Y toda esta gente que va detrás de él, porque recuerden que todos los funcionarios que han estado pues con él han resultado untados en la cárcel, exiliados o muertos. Es por eso que solicitamos se brinden todas las garantías, así como lo hemos hecho en los diferentes casos de corrupción, donde los implicados deciden hablar. Por supuesto, se brinden todas las garantías en razón a la información que estos puedan suministrar para que toda esta red que carcome el Estado caiga. Y que sin ninguna contemplación, quienes están en esta red que roban los recursos de la nación, caigan. Y que todo el peso de la ley los lleve a pagar condena sin ninguna contemplación. Porque el principal problema en nuestro país es y seguirá siendo la corrupción, que no distingue partido, que no distingue ideología. Y lo único que hace es llevarnos a la nación al olvido, al atraso. Es verdad todo esto que dice el congresista Fabián Díaz, ¿no? Increíble cómo se roban la plata de todos los colombianos, de los impuestos, hacen fiestas, se convierten en ricos, pagan 2 años de la cárcel y después salen a disfrutar de las fortunas, ¿no? Nomás el señor Emilio Tapias, ¿no? Los 70.000 millones no han aparecido, como que solo reconoció 2.000 millones y los 68.000 millones que se tragó esta gente, ¿dónde están? O no que se tragó, que están guardados para disfrutar después de que salga, ¿ah? Qué corrupción tan berraca. Pues resulta que el hombre del maletín no aceptó los 7 cargos que le impuso la Fiscalía. Pues la Fiscalía General le imputó 7 delitos a Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín, quien estaría involucrado en el escándalo de corrupción Las Marionetas, que se desarrolló en varias regiones del país. Los delitos por los cuales está formalmente investigado Martínez son concierto para delinquir, lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, concusión, falsedad en documento privado, ocultamiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio. Quién sabe cuántas pruebas desaparecieron. El hombre del maletín, como también se ha llamado Martínez, se declaró es que inocente y no aceptó los cargos. ¿Ah? O sea, con todas las pruebas que le tienen frente a este señor y no acepta los cargos. Pues resulta que un fiscal delegado de la Dirección Especializada con la Corrupción sustenta la solicitud de la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el señor Martínez. ¿Por qué no han hecho esto con Sneider Pinilla o con Olmedo López? Deberían estar ya en prisión. La diligencia se realiza de manera reservada ante un juez penal municipal con función de garantías en Bogotá. Los elementos materiales probatorios que la Fiscalía General recopiló en su contra advierten que al parecer habría sido uno de los articuladores principales de una red de corrupción. Supuestamente aprovechó su cargo para direccionar al menos 15 contratos públicos de varios municipios. La corrupción no da pie. Nomás un ejemplo, aquí la señora la madrina toda asolapada, señores. Sí. Ay, no puede ser. Sí, que dijo, mire Lorena, tenemos todo. Le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Dijo Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces, de pronto, en el Tolima, ¿qué se puede hacer? 28.000 inmuebles dispuestos para la mamá del expresidente Iván Duque. Increíble. ¿Para lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdense que con el Tolima no habíamos pedido ningún inmueble ahí. No, pero con lo de la Cruz Roja. Con lo de la Cruz Roja están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está ya pendiente. Yo viajé 2 días después de que hablé con Juliana, ella miró, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. Porque la ¿Ella fue? Sí, ella, 2 días después que yo hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz.
Y la señora, muy bien, sí señora, y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja porque les prestan las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas. Qué maravilla. Sí. Entonces dijo, digamos a la señora Juliana, dijo Lorena, voy a organizar una reunión. Usted viene y conectamos a la señora Juliana. Y que Qué bien, Lorena. ¿Qué ciudades necesitan muebles? Dijo, porque varios. Digo, en Guayabal no tienen 9. En Honda hay 7. Dijo, en Espinal hay 17. Disponiendo de los bienes de las AES de forma irregular, señores. Por último, Gustavo Petro se queja de la desinformación que están lanzando los medios de una forma desesperante, y aquí lo dice: Semana, Infobae, Pulso dirigen la guerra cognitiva contra el gobierno nacional. Su objetivo es volver al pasado a la sociedad colombiana. Orientación de los titulares positivos y negativos y neutros, ¿no? El rojo es el negativo, el verde el positivo. Entonces comparan que Semana, El Tiempo, Infobae tienen solo noticias negativas del gobierno, ¿no? Blue Radio también noticias negativas. Pulso, por supuesto, noticias negativas. Y des en cuenta, a RTBC lo quieren estigmatizar diciendo que todas las noticias son positivas, que 0 negativas y que solo el 30% es neutro, ¿no? Y así manejan pues su narrativa, señores. También acá, por ejemplo, aquí nos damos cuenta, El Espectador publicó un titular que dice: con 25 figuras políticas, el pacto histórico lanza encuesta para buscar a su próximo candidato presidencial. Esto es totalmente falso, no hay ninguna consulta interna del pacto histórico ni nada por el estilo. Sin embargo, El Espectador lo lanza como que sí, que ellos ya están buscando quién sea el reemplazo de Gustavo Petro en el 2026. A lo que Beto Coral le responde: respetado Fidel Canoco, esto es una mentira publicada por El Espectador, medio que usted dirige. El pacto histórico nada tiene que ver con el sondeo realizado. Es una iniciativa de medios alternativos como Giovanni Enciso, Daniel Monroy, Alejo Vergel y Beto Coral. Es muy sencillo verificar la información con cualquiera de los directivos, representantes o congresistas que componen el pacto histórico. No es responsable sacar una información falsa y menos de un diario que se considera serio. Gracias por su atención. Y así manejan toda la narrativa estos medios, ¿no? Mintiéndole al país día a día. Por eso les pedimos que compartan este video, que se informen realmente con la verdad, con lo que se está diciendo en redes sociales de personalidades que realmente tienen una veracidad pues al punto, ¿no? No con estos medios que intentan venderles a ustedes una verdad que no existe. Y por último les dejamos, resultó que hubo una explosión muy fuerte en Soacha, y pues lamentablemente fue una polvorería que explotó en horas de la tarde y que el estruendo fue terrible, ¿no? Algunos se asustaron pensando en que ya había iniciado el golpe de estado, porque como esta gente promueve esto, pues imagínense, ¿no? Qué impresionante vivir este tipo de situaciones. Explotó la fábrica de la polvorera El Vaquero en Soacha. Sonó durísimo, qué susto, ¿no? Y hay pues bastante humero alrededor, señores. Lamentable, esperemos que no hayan habido víctimas frente a este pues lamentable hecho, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.